Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo un relato muy interesante, misterioso y terrorífico que tiene que ver con una muñeca embrujada. Espero les guste. Esta historia nos la cuenta Elisa, quien nos platica que esta experiencia le sucedió cuando tenía como unos 10 o 11 años. Ella cuenta que es originaria de San Luis Potosí, aquí en México, y en una ocasión salió con su mamá a acompañarla a comprar cosas para la comida al mercado. En el camino se encontraron con un puesto callejero de algunas antigüedades, cosas usadas, como acá las llamamos algunas chácharas. Y buscando entre lo que había en ese puesto, ya que platica que luego había cosas interesantes, encontró una muñeca de tela, de trapo, con algunas piezas de plástico, que cuenta que se veía bastante bien esa muñeca. Y bueno, su mamá, al ver el precio tan bajo que tenía esa muñeca, no tuvo ningún problema en comprársela. Elisa cuenta que la primera semana no pasó absolutamente nada, todo estaba normal y ella estaba muy contenta jugando con esa muñeca, hasta que llegó la segunda semana. En ese tiempo empezó a notar algunas cosas extrañas. Por ejemplo, que dentro de su casa hacía bastante frío, más que en la parte de afuera. Y empezó a experimentar algunas cosas raras, como por ejemplo que se empezó a sentir bastante cansada. Empezó a sentir un cansancio que no era normal. Le costaba trabajo levantarse para poder ir a la escuela, para hacer sus actividades más de lo normal. Otra cosa muy rara que le pasó fue que también se empezó a sentir muy irritable. Por cualquier cosa se enojaba, por cualquier cosa hacía berrinche. Y bueno, fuera de esas cosas, también empezó a notar cosas raras en la muñeca. Empezó a notar que esa muñeca se movía sola. Aparentemente la muñeca cambiaba de lugar sin razón alguna. Esto lo empezó a notar con algunas cosas que le pasaron. Por ejemplo, ella recuerda que en una ocasión estaba jugando con sus muñecas en su cuarto cuando sus papás le avisaron que irían a comprar unas cosas a la tienda. Entonces Elisa estaba jugando y de repente le dieron ganas de ir al sanitario. Ella va y al regresar se da cuenta que su muñeca ya no está en su alcoba. Y ella piensa que a lo mejor su mamá o su papá por alguna razón se la habían llevado, pero al momento de ir a buscarlos no los encontró, pero sí encontró aquella muñeca sentada en uno de los sillones de la sala. No pudo encontrarle ninguna explicación a eso, pero bueno, lo único que pensó es que tal vez sus papás se les había olvidado algo, a lo mejor el dinero, y por alguna razón la habían movido. Trató de buscarle alguna explicación lógica, que era lo que siempre le había enseñado su mamá, porque su mamá no era creyente de estas experiencias paranormales. Su mamá siempre le decía que para cada caso extraño así había una explicación lógica. Por eso ella han tratado de buscarle, pero solamente se conformaba con explicaciones que no tenían mucho sentido. Y bueno, en otra ocasión también que fue muy evidente que la muñeca se movió sola, fue cuando ella cuenta que estaba jugando en el jardín. En eso su mamá le habla para que vaya a comer. Ella deja sus juguetes en el jardín y se mete al comedor, donde su mamá ya estaba sirviendo la comida y su papá ya estaba sentado. Ya terminando de comer, su mamá le dice que mete sus juguetes porque ya va a empezar a llover. Elisa corre al jardín a meter sus juguetes y se da cuenta que la muñeca ya no estaba en el jardín. O algo muy raro, y al momento de estarla buscando, ve a aquella muñeca sentada en el sillón. Elisa piensa, bueno, a lo mejor alguno de mis papás pues la metió porque vio que ya iba a llover. Pero después se pone a razonar que sus papás estuvieron todo el tiempo en el comedor, en ningún momento vio que salieran. Entonces no había ninguna explicación lógica. Aparte porque ella cuenta que es hija única, no tenía ningún hermano que le agarrara sus juguetes. Y bueno, no solamente era eso, sino que también empezó a tener horribles pesadillas. Ella soñaba que aquella muñeca se levantaba por las noches, bajaba de aquella repisa donde estaba guardada
y esa muñeca se metía en su cama. Ella estaba consciente que era un sueño. El problema era en la mañana, cuando se despertaba y veía aquella muñeca entre sus cobijas. Ella le decía todo esto a sus papás, pero ellos no le hacían caso. Le decían que eran cosas de su imaginación, que seguro en la madrugada muy adormilada se levantó por ella y no se acuerda. Y bueno, ya habían pasado 2 meses que sucedían estas cosas, cuando Elisa se tuvo que ir de campamento, ya que por parte de la escuela, al final del ciclo organizaban un campamento y se iban a un bosque muy cerca de ahí, por lo cual se iría el viernes en la mañana y regresaría el domingo en la mañana. Bueno, tendrían que ir por ella el domingo en la mañana. Entonces cuenta Elisa que pues ya se va al campamento el viernes, y el domingo que van por sus papás por ella y llega a su casa de nuevo, se da cuenta que aquella muñeca ya no está en su alcoba. Y bueno, por curiosidad le pregunta a su mamá que qué había pasado con su muñeca. Pero su mamá le empieza a explicar que él vio que la muñeca estaba sucia, la metió a la lavadora y ahí se rompió. Y al no poderla arreglar, pues no quedó otra cosa más que echarla a la basura. Curiosamente, ya después de eso, Elisa ya dejó de sentir ese cansancio extremo que sentía. Incluso también ya dejó de sentirse irritadas y se empezó a sentir mucho mejor. Y ya no supo nada ni quiso contar nada de esta historia hasta aquella noche de Navidad, 8 años después. Esa noche de Navidad cuenta Elisa que ella ya tendría como unos 18, 19 años. Y después de la cena, ellos acostumbraban a hacer una fogata y reunirse entre tíos y primos, contar algunas historias de terror, algunas aventuras, algunas experiencias que hayan tenido entre ellos. A lo que Elisa se animó a contar aquella experiencia, aquel suceso que tuvo con esa muñeca. Empezó a contarles cómo esa muñeca se movía sin razón alguna, sobre las pesadillas y cómo amanecía entre sus cobijas. Sus primos no le creían y le empezaban a decir que lo más seguro era que por su corta edad todo se lo imaginaba. A lo que la mamá de Elisa intervino en la plática y dijo que era real, que ella había sido testigo de que esa muñeca estaba embrujada, incluso la tuvo que quemar. Elisa, muy sacada de onda, le pregunta a su mamá que por qué no le había dicho nada de eso, a lo que su mamá le contesta que ella estaba muy chica en ese tiempo y que no tenía pensado contarle eso porque se iba a espantar. Entonces la mamá de Elisa, doña Mari, empezó a relatar lo que había pasado en esa ocasión que Elisa se había ido de campamento. Ella cuenta que cuando Elisa se fue de campamento, su esposo también se tenía que ausentar por unos días, tenía que ir a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, y de igual modo regresaría el domingo en la mañana. A lo que doña Mari empezó a planear sus cosas que haría y pensó en que el sábado se iría todo el día a casa de sus papás y el domingo regresaría temprano para recibir a su esposo e ir por su hija, por lo cual se apuró a hacer su quehacer lo que restaba del viernes. Entonces se fue a dormir temprano, dice que eran como las 10 de la noche cuando se fue a dormir. En eso, un ruido la despertó a las 12 de la noche. Al parecer aquel ruido provenía de la alcoba de Elisa. Doña Mari no era creyente de nada de lo paranormal, a todo trataba de buscarle una explicación lógica, cosa que le había inculcado a su hija desde muy chica, que siempre había una explicación lógica para cada suceso extraño. Por lo cual ella pensó que solamente era algún animal, alguna rata, algún gato, algo que se haya metido al jardín y andaba rondando por ahí. Y bueno, no le prestó más atención y trató de seguir durmiendo, cuando en un rato después empieza a escuchar como pisaditas sobre el pasillo principal de su casa, a lo que ella, tratando de buscarle la explicación más lógica, piensa que tal vez se le olvidó cerrar alguna ventana, alguna puerta, y por ahí se había metido aquel animal, por lo cual prendió las luces y, protegida con una escoba, empezó a buscar a aquel animal que andaba haciendo sus ruidos, pero no encontró nada.
Cuando llegó a la sala solo pudo encontrar aquella muñeca que tenía Lisa, aquella muñeca que ella no recordaba que estuviera ahí cuando limpió la sala, y lo cual solamente pensó que a lo mejor la muñeca siempre estuvo ahí, pero no le había puesto nada de atención, por lo cual no se espantó ni nada. Solo tomó la muñeca y la regresó al cuarto de Lisa, la puso en aquella repisa donde siempre la acomodaba. Después ya se fue a dormir. Ya estaba durmiendo profundamente cuando cuenta que empezó a tener una horrible pesadilla. Empezó a soñar cómo ella estaba en el jardín de su casa y de la nada se prendía la luz de la alcoba de Lisa. Ella se asomaba por la ventana y veía cómo aquella muñeca se levantaba sola de la repisa y poco a poco iba bajando hasta salir de la alcoba. Después se prendía la luz del cuarto donde ella estaba durmiendo, y al asomarse por la ventana, ella misma podía verse ahí acostada durmiendo, mientras aquella muñeca se acercaba y se subía a la cama y se acomodaba. En eso empezó a escuchar como unas risas cavernosas y terroríficas. En eso doña Mari despierta bien agitada y se levanta y prende las luces. Y se empieza a repetir: esto solo fue un sueño, no pasó. Cuando intenta regresar a su cama, ve a la muñeca acomodada entre sus cobijas. Esto la llenó de miedo, por lo cual tomó su abrigo, se puso sus zapatos, agarró su bolsa que ya tenía sus cosas preparadas para salir al día siguiente. Y no tardó nada en salirse de su casa. Afortunadamente había una base de taxi por ahí cerca, y de ahí decidió ir con su hermana, doña Gertrudis. Ella era muy diferente, ya que ella sí creía en lo paranormal. Ella era de las clásicas personas que les gustaba ir a leerse las cartas, la mano, hacerse limpias y todo, y bueno, está por demás que le creyó toda su historia que contó doña Mari, y le dijo que al día siguiente irían a su casa a revisar. Y bueno, ya al amanecer, doña Gertrudis despierta a doña Mari y ya se van directamente a su casa, a lo cual al entrar se percata de ese frío tan fuerte que hacía adentro más que afuera, y eso que en ese lugar donde vivían era muy frío. Entonces cuando entran, ven a aquella muñeca sentada en uno de los sillones de la sala. Doña Mari queda aterrada porque ella aseguraba que jamás tocó a la muñeca cuando se salió, que la dejó tal y como estaba ahí en su cama. Doña Gertrudis tomó aquella muñeca y la metió en una bolsa negra, y fueron a ver a una curandera, a una bruja blanca, a una amiga de doña Gertrudis, quien les empezó a comentar que esa muñeca había sido un trabajo de brujería, que un brujo muy poderoso encerró unos espíritus malignos en esa muñeca con el propósito de dañar una familia, y que al parecer lo logró. El problema es que esa muñeca no quedó desactivada, sino pasó de mano en mano, dañando a algunas personas, hasta que por fin llegó a las manos de Lisa. Y bueno, dijo que lo que tenía que hacer era quemar aquella muñeca y liberar a aquellos espíritus para que regresaran a donde pertenecían. Pero para esto no la podía quemar en cualquier lugar, tenía que ser en un cementerio, por lo cual se dirigieron al cementerio que estaba más cerca de que les quedaba. Ya estando allí, aquella bruja blanca, aquella curandera tomó la muñeca, la puso en el piso y empezó a dibujar algunos símbolos, y bueno, empezó a hacer su ritual. Y al momento de quemarla, platica doña Mari que fue algo muy aterrador, ya que la muñeca se retorcía como si estuviera viva. Incluso llegó a escuchar algunos lamentos que provenían de aquella muñeca. Lo que se le hizo raro es que esa muñeca se quemó en cuestión de un par de minutos, pero se quemó por completa. Dice que a pesar de tener piezas de plástico muy duras, todo quedó hecho cenizas, como si hubieran quemado un papel o algún periódico. Pero eso no fue todo. Cuando terminó de quemarse, vio un pequeño remolino que dispersó las cenizas, y ya ahí terminó todo el ritual.
La curandera dijo que lo único que tenían que hacer ahora era ir a su casa y hacer una limpia para quitar todas las malas energías que hayan quedado. Y bueno, ya después de eso, el domingo pues ya llegó su esposo, fueron por Elisa y le tuvo que contar esa mentira para no asustarla. Pero bueno, doña Mari cuenta que prefirió guardar esta historia y no contársela ni a su esposo ni a Elisa y tratar que todo quedara en el olvido hasta esa noche de Navidad. Bueno amigos, aquí queda esta historia, espero les haya gustado. Recuerden darle like al video y suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo. Bye.